La Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invade Polonia. Esta es la acción que realmente hace que inicie la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial es la contienda más devastadora que la humanidad ha vivido. Pero para que esta inicie, tenemos que retroceder unos años atrás, hasta el Tratado de Versalles, que puso fin a la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial. Alemania salió muy afectada por este tratado, ya que se le quitó territorio y se le impuso grandes compensaciones que debía pagar a los vencedores. El pueblo alemán necesitaba un líder que les guiara y les recordase tiempos pasados. Ahí apareció Hitler, que supo canalizar la rabia y anhelos de su país. Él era un maestro de la propaganda y les habló a los alemanes de la superioridad como raza que ellos tenían y del camino que debían seguir para engrandecer la nación. Hitler se hizo el líder del Partido Obrero Alemán, convirtiéndolo en el Partido Nacionalista Socialista Alemán, con ideas nacionalistas, supremacistas, racistas, antisemita y antimarxista. En el año de 1923, Hitler fue encarcelado tras un fallido golpe de Estado. En su encierro, escribió el Mein Kampf, mi lucha que fue el evangelio del nazismo. En 1932, Hitler ganó unas elecciones para alzarse como canciller en 1933. Nace el Tercer Reich, que es el tercer gran imperio alemán. En una gran crisis económica, Hitler rápidamente crea un régimen totalitario y elimina las instituciones de las repúblicas de Weimar. Mediante una ley, arresta a los diputados del Partido Comunista y los mata en campos de concentración. La persecución de los judíos se hace una política activa. El Führer no hizo caso a las obligaciones del Tratado de Versalles, creando un estado militar, haciendo que Francia e Inglaterra hicieran protestas. En 1938 empezó con su política de expansión territorial, dominando a Austria. Amenazó con crear una guerra europea, a menos que los Sudetes, que era una zona de Checoslovaquia, fuera cedida a Alemania. Para arreglar el conflicto, conversaron alemanes, franceses, ingleses e italianos. El primer ministro Chamberlain y Daladier firmaron para evitar muertes y no cruzar el río, pero el siguiente año Hitler ocupa el resto de Checoslovaquia. Hitler quería anexar a Polonia, que fue un país surgido del Tratado de Versalles. En agosto de 1929, Stalin y Hitler hacen el pacto Ribbentrop-Molotov, que es un tratado de no agresión, y firmaron el no atacarse. Unas semanas después, los alemanes conquistaron la mitad de Polonia, mientras que la otra restante la obtuvieron los soviéticos. Después de esto, Inglaterra y Francia le declararon la guerra a Alemania. Los alemanes tomaron un tiempo para reagrupar filas, mientras que los ingleses y franceses se dedicaron a defender. Los periodistas le pusieron a este periodo el nombre de guerra de broma. Los ingleses mandaron tropas a Francia para frenar a los alemanes. La Unión Soviética conquistó unas ciudades de Finlandia, pero con muchas bajas. El Führer ocupa Dinamarca y Noruega y termina con la guerra de broma en mayo de 1940. Tras atacar a Luxemburgo, Bélgica, Países Bajos y Francia con tanques Panzer, el ejército aliado quedó rodeado en el bosque de las Ardenas y Hitler dejó escapar a más de 300.000 soldados en territorio francés. El motivo es desconocido. El 22 de junio, Hitler se reunió con altos oficiales franceses que nos solicitaron un armisticio y se puso fin a la guerra en Francia. Francia quedó dividida en dos partes, una parte que incluía París y la otra gobernada por Philippe Pétain, y se le conoció como la Francia de Vichy. Charles de Gaulle se opuso y proclamó la Francia libre. Mussolini quiso conquistar Grecia y Egipto. Los italianos no pudieron con los griegos, pero llegaron refuerzos y los alemanes invaden Grecia a través de Bulgaria. Los ingleses defendieron su isla de los alemanes en la batalla de Inglaterra, una batalla que se generó en el aire. Hitler logró que Hungría, Rumanía y Bulgaria se unieran a las fuerzas del eje. Solo quedó Yugoslavia, pero en 1941 fue invadida. En este mismo año, Hitler emprende el Plan Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética para obtener el petróleo ruso. Y en junio, los alemanes movilizan entre 3 y 4 millones de soldados. Al principio ganan terrenos con facilidad, y en un mes, Bielorrusia y las repúblicas bálticas fueron conquistadas. El eje Roma-Berlín se había ampliado en 1939 con la unión de Japón. Japón quiere librar a las colonias europeas orientales del yugo de Occidente.
y en 1931 empezaron con la invasión de China, que continuó en 1937. Cuando Alemania tomó Francia, Japón tomó el control de la Indochina francesa. Sobrevino un bloqueo comercial y un embargo de petróleo por parte de Estados Unidos. Los japoneses atacaron la base de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941, y Roosevelt declara la guerra de Estados Unidos contra Japón. Los japoneses invaden Hong Kong, Singapur, Birmania, Tailandia, las Indias Orientales holandesas y Filipinas, y Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. En 1942, los americanos se vengan de Pearl Harbor. En la batalla de Midway, Hitler decide ir a Stalingrado para darle un golpe moral a Stalin, ya que esa ciudad llevaba su nombre. Los alemanes conquistan una buena parte del Cáucaso. Sus tropas terminan retirándose, ya que solo se enfocó en Stalingrado. En 1943, los alemanes se rinden tras la batalla de Stalingrado, la más sangrienta de la historia. A partir de aquí, los alemanes ceden territorios a los rusos y en junio no logran parar al ejército rojo en la batalla de Kursk, que fue la gran batalla de tanques. A los meses, arrestan a Mussolini tras el ataque de los aliados a Roma. El 4 de junio de 1944, los aliados llegan a Roma y la liberan. 2 días después, un montón de tropas aliadas embarcó en las playas de Normandía, haciendo que los alemanes retrocedan. En enero de 1945, el ejército ruso llega al campo de concentración de Auschwitz, Polonia, liberando a miles de prisioneros, haciendo que la opinión pública conozca los horrores del Holocausto judío y las más de 6 millones de muertes realizadas por los alemanes. En febrero, los aliados realizan el bombardeo de Dresden, eliminando casi toda la ciudad. En abril, los rusos llegan a Berlín y ganan la última batalla europea, y en ese mismo mes se fusila a Mussolini y el supuesto suicidio de Hitler, y los alemanes se rinden. Termina la guerra en Europa, pero en Asia no. La guerra termina hasta que Estados Unidos tira las bombas atómicas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, destruyendo casi por completo las ciudades.